Buenos días. Bueno, hoy voy a venir a hablar acerca de unas lecturas muy interesantes y el título es La terapia colaborativa, terapia centrada en soluciones y terapia narrativa. Espero que estas diapositivas grabadas mediante mi voz sean útiles para la complementación de lo que mi compañera Andrea Salas, junto con la ayuda de la profesora, pudieron exponer. Bueno, para empezar, la terapia colaborativa, la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa tiene características particulares y estilos de trabajo específicos de cada una. Existen diferencias importantes entre ellas, pero frecuentemente se agrupan porque comparten algunas premisas básicas sobre el lenguaje, el conocimiento, los problemas, las relaciones interpersonales y la identidad. Empecemos a hablar por la posmodernidad y psicoterapia. Bueno, la palabra posmoderno generalmente se refiere tanto a una época histórica como a un movimiento en las artes y a una corriente crítica en la academia, especialmente en las disciplinas sociales y la filosofía. Cada movimiento filosófico, el posmodernismo, ha cuestionado la naturaleza del conocimiento. Se ha señalado las limitaciones de la epistemología positivista para estudiar y comprender la experiencia humana. Una de las propuestas que la identidad no es algo fijo, sino que está en constante creación y revisión dentro de una red de relaciones y conversaciones con otras personas. El lenguaje ocupa un lugar central en la crítica postmoderna. Esta propone que el lenguaje, más que representar la realidad, la constituye. Es decir, que las palabras que utilizamos no reflejan o expresan lo que pensamos o sentimos, sino que dan la forma en gran medida a nuestras ideas y al significado de nuestras experiencias. Bueno, la crítica postmoderna ha tenido gran impacto en las disciplinas sociales, en la psicología y en la psicoterapia. Ha invitado a reconsiderar muchas de las premisas tradicionales sobre la naturaleza de las personas, de los problemas y de la relación terapéutica. Las terapias modernas generalmente parten de un diagnóstico que determina el tratamiento a seguir y los objetivos de este. El terapeuta puede saber que estos pasos o etapas se darán en la terapia y diseñar intervenciones o estrategias para lograr las metas del tratamiento. Bueno, empecemos ahora en sí, ya teniendo en cuenta de la definición de la posmodernidad, de las terapias posmodernas, empecemos a hablar una de ellas. Y la primera es la terapia centrada en soluciones. Este modelo fue desarrollado por Steve D. Chaser a partir del trabajo del grupo mental The Russell Institute de Palo Alto y de Milton Erickson a fines de los años 70. Bueno, como todas las terapias postmodernas, la terapia centrada en soluciones entiende las dificultades de los clientes como constituidas en el lenguaje. Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que solo se trate de lenguaje sin implicar la acción. De John y Kimber 2002 plantean gran claridad de los pasos o etapas de la terapia centrada en las soluciones. La primera es explicar al cliente cómo trabaja el terapeuta, describir el problema, averiguar y amplificar lo que el cliente quiere, explorar las excepciones, formular y ofrecer retroalimentación al cliente y ver, amplificar y medir el progreso del cliente. Veamos ahora piezas claves de la terapia centrada en soluciones. Bueno, hablemos del establecimiento de metas. Para poder hacer un buen trabajo en la terapia centrada en soluciones, es indispensable explorar con el cliente a dónde quiere llegar, qué quiere ver en su vida en lugar del problema que lo trae a consulta.
Establecer metas es fundamentalmente en este tipo de terapia. Tener un objetivo bien definido es de gran utilidad en la terapia. ¿Por qué? Porque nos permite medir el progreso del cliente al acercarse a este. Las metas deben de ser establecidas por el cliente y el terapeuta le puede ayudar a plantearlas con claridad. Bueno, ahora hablemos de la pregunta del milagro. Esta pregunta básicamente invita al cliente a que imagine qué sería distinto si el problema que le preocupa se solucionara. No se debe utilizar a la ligera ni frecuentemente, y hay que preparar al cliente diciéndole, por ejemplo, ¿tú tienes buena imaginación? Porque te va a hacer una pregunta que requiere de mucha imaginación. O tal vez, te voy a hacer una pregunta muy rara. Sé que es rara, pero ¿hay respuestas buenas o malas? No hay respuestas buenas o malas, solo usa tu imaginación. Bueno, como la pregunta del milagro es hipotética y no es real, permite que los clientes se den la libertad de imaginar un escenario libre del problema, sin censurar sus ideas. La respuesta a la pregunta del milagro contiene las claves para las soluciones al problema y las metas de la terapia. Ahora veamos el siguiente, uso de escalas. Esta es otra de las herramientas más características de la terapia centrada en soluciones de la escala. Se trata de una escala subjetiva con la que el cliente puede evaluar, entre otras cosas, la intensidad del problema, su grado de esperanza en que las cosas cambien, cuánta confianza siente en que cambiarán, el progreso en que ha hecho desde la última sesión y en qué punto sentirá satisfecho y mucho más. El terapeuta generalmente dibuja una línea vertical en un papel y pone un número 1 y en un extremo un 10. El 1 puede representar el problema en grado máximo y el 10 la ausencia del problema. Eso lo determina por lo general el terapeuta. Se le puede pedir al cliente que indique en qué punto está el problema en la actualidad, dónde ha llegado en su peor momento, en qué número tendría que estar para que él se sintiera que las cosas van mejor o qué nivel quisiera que llegara para darse cuenta de que la terapia ha funcionado. Bueno, en sí ya hemos visto los puntos claves para nosotros poder entender la terapia centrada en soluciones y vamos a ver ahora la terapia narrativa. La terapia narrativa fue creada por Michael White. Él fue un trabajador social australiano y David Epson, antropólogo de origen canadiense, residente en Nueva Zelanda. Bueno, una de las características que distinguen este tipo de terapia es la manera en cómo se hablan los problemas. Estos no son vistos como síntomas o como manifestaciones de alguna deficiencia del cliente. Más bien, si piensa en los problemas como algo separado del cliente, algo externo a él o a ello, pero que está afectando su vida. En la terapia narrativa, el terapeuta le pide al cliente que describa y nombra el problema. Es muy importante trabajar con las palabras exactas que usa el cliente y se puede invitar también a compartir imágenes o metáforas que describan el problema. Por ejemplo, un niño que no quiere ir a la escuela describe el problema como los nervios. A partir de ahí, la terapeuta o el terapeuta le pregunta cómo son los nervios. Grandes, pequeños, listos, lentos, bondadosos, tramposos, etc. Se le puede pedir que dibuje los nervios, hablando de ellos como personajes en la vida del niño. Ahora veamos algunos puntos claves para poder entender la terapia narrativa. Y es la exploración de los efectos del problema. Después de obtener la descripción del problema que el cliente le parezca más acertada y apegada a su experiencia, el terapeuta indaga sobre la historia del problema. Esto no se hace para encontrar su causa, hay que tenerlo en cuenta,
sino para entenderlo mejor y para explorar historias alternativas más adelante. El terapeuta averigua, por ejemplo, del ejemplo anterior de los nervios, que los nervios han hecho su aparición desde que se inició el nuevo año escolar. Enseguida, la terapeuta entrevista cuidadosamente al cliente sobre los efectos del problema sobre diversas áreas de su vida. Ahora hablemos de construir. De construir o poner el problema en contexto. En la terapia narrativa se explora también los efectos que tienen los discursos y prácticas sociales dominantes en la vida de los clientes. Por ejemplo, si se trabaja con un hombre que golpea a su esposa, una parte de la conversación probablemente girará en torno a las ideas sociales sobre la masculinidad, las prerrogativas masculinas y la agresividad como algo natural o incontrolable. Bueno, acá en este ejemplo le podemos preguntar al cliente de qué manera han influido estas ideas en sus concepciones de pareja y sus relaciones con las mujeres. El terapeuta le pide al cliente que evalúe los efectos de estas ideas ya mencionadas anteriormente y practica sobre su vida y que tome una postura al respecto. Descubrir acontecimientos excepcionales. Bueno, el problema y sus efectos constituyen lo que White y Epson, autores mencionados anteriormente, denominan la historia dominante. Una vez que ésta se ha explorado en detalle, se empieza a averiguar sobre épocas o eventos en la vida del cliente que contradigan esa historia dominante. Se trata de encontrar dentro de la propia narración del cliente sobre su vida, evidencia otras posibles historias o narrativas sobre su identidad. Bueno, ahora vamos a hablar otro tipo de terapia, que ya sería la última terapia postmoderna. Este abordaje terapéutico tiene su origen en los años 70 en Galveston, Texas. Bueno, ofrecieron Haldane Anderson y Harold Golishan al mundo de la terapia familiar una perspectiva nueva para pensar en los sistemas. Propusieron que los sistemas humanos son sistemas de lenguaje generadores de significados. Los sistemas de lenguaje están integrados por las personas que están teniendo conversaciones en torno a alguna preocupación, objetivo o relevancia. La pertenencia a este tipo de sistema puede ser fluida o cambiar, ya que no sea necesariamente determinada por roles sociales o vínculos familiares, sino que depende de quien esté hablando con quien sobre un asunto importante para ambos. Un terapeuta que trabaja con esta concepción de los sistemas frecuentemente les pregunta a sus clientes con quién ha hablado sobre sus preocupaciones y qué impacto han tenido estas conversaciones. Bueno, es importante mencionar que la terapia colaborativa no tiene una serie de técnicas específicas o ciertos pasos a seguir. Como mencionamos el autor anterior, Harlene Anderson, enfatiza que se trata más bien, este tipo de terapia, de una filosofía o una postura respecto a la gente, a las personas que nos consultan y cómo nos relacionamos con ellos. Postula que esta postura, valga la redundancia, postura filosófica se manifiesta en una actitud que le comunica al otro que vale la pena escuchar lo que tiene que decir, que lo que vemos como un ser humano único y no lo categorizamos como miembro de cierto grupo o tipo de personas. Si un terapeuta cree esto, se conectará de forma más auténtica con el otro, con su cliente, y podrá colaborar, construir con él un proceso terapeuta participativo, colaborativo y poco jerárquico. ¿Sí? Y algo muy importante, efectivo. Otro aspecto importante de este enfoque es que supone que la mayoría de personas valoran y quieren tener relaciones exitosas y buena calidad de vida. Bueno, a continuación se describen brevemente estas ideas y cómo se traducen a la práctica terapeuta. Empecemos hablando sobre las sociedades conversacionales.
El terapeuta colaborativo y sus clientes se convierten en socios, en compañeros conversacionales al establecer relaciones de colaboración y participar en conversaciones dialógicas. Para lograr esto, es necesario que el foco de atención sea lo que el cliente tiene que decir y que el terapeuta constantemente escuche, aprenda y trate de entender al cliente desde la perspectiva y el lenguaje del cliente, no del terapeuta. Terapia como investigación. Hay un interés por el conocimiento local, es decir, por lo que el cliente sabe sobre su experiencia y su situación, más que por una teoría general que la explique. Juntos, el terapeuta y el cliente van generando conocimiento. Hay que resaltar que el cliente es el experto de su propia historia. El terapeuta colaborativo considera que el cliente es maestro de su propia historia, como habíamos mencionado anteriormente, eso es lo que nos dice Anderson, y además de eso respeta la historia del cliente y toma en serio cada palabra y cada expresión que el cliente manifiesta. Bueno, ahora hablemos sobre terapia como vida cotidiana. Por último, Anderson enfatiza que todos somos parte de muchos sistemas conversacionales y que la terapia es solo uno de ellos. Lo que sucede en la terapia es muy similar a lo que pasa en nuestra vida cotidiana, en el sentido que se utiliza el lenguaje coloquial, no profesional o técnico. Entonces, en sí, como conclusión, la conversación debe ser como parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, este es un resumen de el video que me corresponde a mí junto con mi compañera Andrea Sala. Espero que puedan entender un poco más acerca de las terapias postmodernas. Muchas gracias.